le damos la bienvenida al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, Mario, decano además de la Facultad Derecho y de Ciencias Políticas. Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo. César Vallejo, sí. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está, Mario? Bien. Bueno, hay una enorme cantidad de temas. El primero tiene que ver con lo que ha aprobado hace poco el Congreso y que a su vez se relaciona con algo de lo que conversábamos la última vez, Sí. que son la cantidad de votos que se necesitan en el Tribunal Constitucional para decisiones que tienen que ver... Contiene competencia. Así es, con la contienda de competencia. Correcto. Se ha bajado un voto. Se ha regresado al esquema anterior porque tanto en el Código Procesal del año 2004 como en la legislación anterior se requerían 4 votos, ¿no? El Código 2021, sin qué ni por qué, lo eleva a 5 votos y genera un entrampamiento, porque la contienda de competencia implica que 2 órganos constitucionales disputan una competencia, y si eso lo dejan irresuelto, el tema queda sin solución para el país. No hay una posición. Con la contradicción de que habían 4 votos por que va a fundar la demanda y 3 en contra, y al final, como no eran 5 votos, quedaba en nada a pesar de los 4 votos, ¿no? Era un contrasentido. Y entonces, claro, al homologar esto con la acción de inconstitucionalidad, que es un tema diferente, que implica dejar una ley fuera del sistema, derogar una ley de Congreso, que es un tema mucho más complejo, habían creado un impasse en el tribunal que ya venía arrastrándose hace varios años y que además había motivado varios proyectos de leyes de modificación. Con esta decisión, que como conversábamos fuera de cámara, no es de las que requiere segunda votación, se publica en el peruano y entra en vigencia, ¿no es cierto? Si se publicase mañana en el peruano, entraría en vigencia el día sábado, con lo cual ya se ve obligatorio para todo el país. Y si alguien quiere cuestionar la constitucionalidad de esa norma, sería, digamos, paradójico, porque es una norma que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Constitucional tendría que resolver. Claro, pero no es tan fácil, primero porque hay que presentar la demanda, eso tarda 4 o 5 meses, luego son solamente 8 legitimados, y por otro lado la norma sigue vigente. La norma hay presunción de constitucionalidad. Con presunción de validez, de constitucionalidad y vigente. Y solo termina de ser vigente si hay una sentencia estimatoria con 5 votos. Esto, digamos, si sigue el curso que estamos preveyendo, el lunes podría tener ya un efecto en las decisiones del El lunes tribunal. debería tener un efecto para todo el país, porque en principio y por principio las leyes son obligatorias para todos. Ahora, como estamos en el país del casi, y además, como decía Ricardo Palma, o se le atribuye a Ricardo Palma, República Peruana, donde cada uno hace lo que le da la gana, pues algunos de repente no van a querer cumplir porque se llaman a sí mismos, no van a querer cumplir porque se llaman a sí mismos líderes de la Constitución, como ha pasado con un juez que ha declarado inaplicable una ley, a pesar de que es una sentencia, porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que el control difuso se puede hacer en los fallos de fondo, no en resoluciones intermedias, ¿no? Y además, si se hace control difuso, como ha ocurrido en el pasado, hay que llevarlo en consulta a la Corte Suprema. Pero no es un tema en que un juez decida por sí ante sí no cumplir con una ley, porque la primera obligación de los jueces y de todo el país es cumplir las leyes de la República. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional resuelve entonces la demanda de competencia y le da la razón al Congreso? ¿Qué pasa con las decisiones? Bueno, ese es un tema que el tribunal tiene que resolver. Hay una gran diferencia entre el sistema del Tribunal Constitucional y el sistema ordinario en el Poder Judicial. En los procesos que maneja el tribunal existe una gran maleabilidad del manejo jurídico, ¿no? Porque son derechos fundamentales o porque es interpretación de la Constitución. Por lo tanto, el tribunal puede modular su fallo, puede decir efectivamente esas resoluciones son nulas y tal, pero eso va a regir de aquí para adelante y lo que pasó, pasó y no lo vamos a anular, porque si no habría que anular nombramientos, destituciones, lo que ha pasado con la doctora Benavides, traería una cola muy grande. Pero ya el solo hecho de que se declara fundada la demanda y se dice que el Poder Judicial no podía hacer lo que hizo, ya sería un tema importante, ¿no? Porque implicaría que el Poder Judicial ha hecho actos inconstitucionales. Sobre todo, esa sentencia con 2 votos, ¿no? El Congreso podía aprovechar la oportunidad también para precisar que se requieren 3 votos, ¿no? Para una sentencia. Pero nuevamente el Poder Judicial o determinados jueces podrían desoír esta resolución de... No, porque ya tiene que ejecutarse y la ejecución no es un tema que pueda desoírse, se tiene que cumplir porque si no es objeto de sanción, ¿no? Entonces, es previsible un cambio importante. Es previsible que haya una sentencia fundada y es previsible que el tribunal module los efectos de ese fallo, ¿no? Bien, otro asunto que queríamos consultarle es el que se revisó ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que tiene que ver con la denegación fáctica de la confianza.
hay denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra, contra quien era presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Salvador de Solar, y también con quien lo sucedió, contra quien lo sucedió, el señor Ceballos, ¿no es cierto? Sí. ¿Es susceptible de sanción la decisión cuando el Tribunal Constitucional de la época dijo sí procedía la interpretación de denegación fáctica de confianza? Es discutible, ¿no? Pero hay, digamos, un tema interesante ahí a analizar, y es que es una sanción política. La infracción a la Constitución es una infracción política. Entonces, si usted tiene que se cierre el Congreso de mala manera, se hace un acto sin refrendo ministerial. Ese es uno de los problemas centrales. Exactamente, ¿no? O el problema central. El propio Salvador de Solar declaró que él renunció porque le parecía de discutible constitucionalidad el cierre del Congreso. Él mismo lo declaró. Sí. Y además, recién al día siguiente de cerrado el Congreso, se convalidó con el nuevo Consejo de Ministros, a pesar de que el tribunal dijo que esto era un tema constitucional, el posterior tribunal ha dicho que era un acto inconstitucional. Ya, pero entonces, lo que rige es lo del tribunal del momento, me imagino. Es una decisión política, ¿no? Hay que determinar si hubo o no hubo, más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, una infracción constitucional. Pero, y eso lo determina el Congreso. Mi impresión es que la denegación fáctica de la confianza fue un argumento hechizo de ese momento, pero lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, o lo que dijo ese Tribunal Constitucional, fue algo distinto, y entendía yo que eso es lo que rige. Pero el posterior tribunal dijo que era un acto inconstitucional, entonces, ¿cuál de las dos opiniones prevalece? ¿La anterior o la más reciente, ¿no? Por eso digo que es un tema interesante de análisis, pero no es un tema jurídico, es un tema político. El Congreso va a determinar políticamente si hay una infracción a la Constitución en el cierre del Congreso, más allá de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? ¿Sanciones? La inhabilitación. Inhabilitación, no penales, sino... ¿no? La inhabilitación para ejercer un cargo público, más como una sanción política también. Para estas tres personas, pero se les atribuye, en el caso de Ceballos y Vizcarra, infracción al artículo 134 de la Constitución, y del Solar, infracción del artículo 133 y del último párrafo del 132 de la Carta Magna. Sí. Es no un poco una melange, ¿no? Sí. Pero, a ver, si yo soy ministro Ceballos, convocado a las 8 de la noche, y yo sé que el presidente ha disuelto el Congreso a las 5 de la tarde sin refrendo ministerial, me estoy haciendo cargo de una responsabilidad. Él sabía que estaba asumiendo una responsabilidad. Sí. Y eso es un poco lo que el Congreso tiene que determinar. O sea, la Constitución dice claramente, y usted lo leyó la vez pasada, son nulos los actos presidenciales sin refrendo ministerial. Entonces Ceballos se hace cargo de un acto nulo y lo convalida. Entonces la pregunta es, ¿hay o no hay responsabilidad por eso? Ok, eso en el caso de Ceballos, en el caso de Vizcarra, toda la figura lo compromete. En el caso de Salvador de Solar. En el caso de Solar, él se exonera de responsabilidad porque renuncia, ¿no? Pero claro, de alguna manera provocó el cierre del Congreso con el tema de la... Pero ¿cuáles son qué dice el artículo 133 que se refiere a la infracción se le quiere atribuir? A la petición de confianza y a la manera como se ejerce la petición de confianza. Yo creo que en su caso es más discutible que haya una sanción penal, pero sin duda alguna podría haber una responsabilidad constitucional atenuada porque al renunciar, digamos, elude su responsabilidad política, ¿no? Bueno. Claramente la Constitución dice que los ministros salvan su responsabilidad si renuncian de inmediato. Pero además, si habían entendido ellos que presentaban una cuestión de confianza y entendían ellos también que les había sido denegada, la renuncia era inexorable. Esa es la consecuencia de la confianza negada, ¿o no? No, porque, digamos, hay un matiz en donde ellos presentan la cuestión de confianza, el Congreso le da la confianza. Sí, lo recuerdo. Luego pero ellos entienden que no se las ha dado. Ellos interpretan irregularmente que les ha sido negada, y lo dijo ayer del Solar, porque en los hechos el Congreso siguió actuando. Esa es una interpretación libre. De hecho, hubieron dos ministros que renunciaron irrevocablemente, Popolicio y el ministro de Agricultura. Sí. Ellos estaban totalmente de acuerdo con que eso no era posible constitucionalmente. Entonces, y el propio del Solar renunció porque, como lo ha declarado en caretas y está en la prensa, era de dudosa constitucionalidad. Entonces, ¿cómo ahora puede exonerarse de responsabilidad si él mismo
tenía dudas acerca de si era un acto constitucional o no lo que hizo Vizcarra. Bien, bueno, pero esto tiene un largo trámite, ¿no es cierto? Sí. Primero la subcomisión, si la subcomisión... Claro, pero digamos el mensaje de fondo es mutatis mutandis, lo mismo con Castillo, ¿no? Los golpes de Estado no pagan y las forzadas interpretaciones constitucionales para cercenar un poder del Estado y gobernar durante 4 meses sin Congreso tampoco deberían quedar impunes, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Vizcarra. La Constitución se hizo para tener un equilibrio. Cuando se fuerza el cierre del Congreso, eso se desequilibra y se produce una suerte de dictadura constitucional. Entonces yo no vi a Vizcarra más feliz que en los 4 meses que gobernó con decreto de urgencia, en donde un oficio del Ministerio de Justicia decía que en realidad habían 2 tipos de decreto de urgencia. El decreto de urgencia y el decreto de urgencia del interregno, en donde él podía legislar como le daba la gana. Y eso no dice la Constitución. Claro, legisló sobre materias que no estaban contempladas. Absolutamente, porque un oficio del Ministerio de Justicia le dijo que lo podía hacer y se sentía legitimado. Pero en el fondo fue un presidente sin Congreso. ¿Y ese asunto no ha sido llevado al Tribunal Constitucional? Todavía no. Pero puede ser llevado. Podría ser llevado, sí. El de la naturaleza de los decretos de urgencia que podía poner en vigor y los que no. Si los decretos de urgencia del interregno son distintos a los decretos de urgencia, porque la Constitución no hace diferencia y un viejo principio jurídico dice que no se puede distinguir de donde la ley no distingue, ¿no? Así es. A propósito de denuncia constitucional, el congresista Elías Vara ha presentado una denuncia constitucional y también de inhabilitación al ministro Santibáñez, el ministro del Interior, por no cumplir con su función. ¿Eso procede? No, pues porque es un acto negativo, ¿no? Uno sanciona los actos positivos, a menos que la ley específicamente diga que un acto negativo de omisión puede ser sancionado. Pero si a uno lo van a sancionar por no cumplir su función, estaría medio mundo sancionado, ¿no? Los actos que se sancionan son actos positivos, actos que se pueden demostrar. ¿Cómo demuestra que no ha cumplido su función? Es lo que se llama la prueba diabólica, ¿no? ¿Cómo demuestro que no estoy en el aeropuerto? Claro. No estoy en 1 millón de sitios. ¿Cómo demuestro que no soy culpable? Así es. Lo único que puedo demostrar es que estoy acá, a esa hora. Entonces, ¿cómo se va a denunciar a una persona por homicidio? ¿Qué funciones se ha omitido? Habría que tener un poquito más de precisión. No, sí, seguramente la hay, pero en general la formulación no ha cumplido con su función, digamos, darle seguridad a la población, una cosa tan genérica. Eso da lugar más a una interpelación, ¿no? Claro. Ese tipo de alegaciones son más objeto de una interpelación antes que de una denuncia constitucional. Es una evaluación política que se hace sin duda de la gestión del ministro. Claro. Recuerda que una vez un ministro fue censurado por no saber... un problema semántico. Por no saber el precio del pan. Ah, eso fue durante el primer gobierno de la UNDE. Así es. Y por un problema semántico también me parece que a Cueto Fernandini lo censuraron. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de la ley de organización criminal, que tiene que ver más con el derecho penal que con el derecho constitucional, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera hay una manifestación arbitraria, tanto del Ministerio Público como de la propia policía, y había un abuso del tema, ¿no? O sea, la ley que reprime la organización criminal está hecha para responder de manera gruesa a problemas gruesos. Tema de contrabando, tema de narcotráfico, tema de secuestro, hoy de la extorsión, trata de personas, minería ilegal, lo que fuere. No, pero no se ha hecho para, digamos, pelear políticamente con la gente o ser de venganza política. Y la prueba más, digamos, grotesca del abuso es el caso de Kuczynski, una organización criminal. ¿Y quiénes son la banda del Choclito? 3, ¿no es cierto? Su secretaria, el chofer y él. Sí. Y en donde el abogado de la secretaria es un connotado abogado que más bien está a favor de esa ley, pero claro, en este caso defiende a la secretaria, ¿no? Porque claramente es un abuso. ¿Quién es este abogado, perdón? El doctor Ugaz. Entonces, digamos, cuando uno coge un instrumento que la ley le da para reprimir bandas, para un crimen, para temas gruesos, y lo empieza a malutilizar, genera este tipo de cosas, ¿no? Como el tema de la extinción. ¿Tenía que ser corregida la ley? Yo creo que sí, tenía que ser precisa. ¿Se la ha corregido en buen sentido? No muy técnicamente, ¿no? Es una corrección un poco populista, ¿no? ¿Y se ha aprovechado la corrección para introducir elementos que han empeorado, digamos, el instrumento legal? Es probable que pase, pero, digamos, la ley es una cosa, y el problema es la aplicación de la ley por parte de los policías y la Fiscalía, sobre todo el caso de la Fiscalía. Hoy día en la Fiscalía hay una gran arbitrariedad, se criminalizan muchas cosas. La propia fiscal de la Nación fue objeto de un esquema de organización criminal. Resulta que todo su entorno, sus asesores, eran parte de la otra banda criminal y soporta acusación por organización criminal y en algunos casos
los abogados defensores han sido criminalizados por ser abogados defensores. A uno lo cita y le dice cómo recibió la notificación, cómo lo contrató, por qué fue ad honorem, por qué no fue ad honorem, cómo dijo que cuando presentó la demanda, quiénes son sus, cuál es su número telefónico. Es una intromisión no solamente inquisitiva, sino que además viola el secreto profesional, que es un derecho constitucional. Entonces, no se toman en cuenta el caso Oré, no toman en cuenta el caso de Castillo, del doctor Mario Castillo, no toman en cuenta otros casos en donde el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso es ilegal, pero el Ministerio Público es una isla, ¿no? El tribunal dice, pero yo soy Ministerio Público, ¿no? Cuando la Constitución dice que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y que todos tenemos que atenernos a lo que diga el tribunal, pero ellos están exonerados del tema y hacen, digamos, serie y pabilo del tema, y por eso ocurren ese tipo de bandazos. Lo mismo ha pasado con el tema del allanamiento. Se ha forzado tanto la figura del allanamiento hasta que se dio una figura que también esterilizó el allanamiento y ahora se ha ido a una posición intermedia. Y la prueba máxima del abuso, yo creo, ha sido romperle la puerta a la Presidenta de la República, ¿no? O sea, ya si eso ocurre, ¿qué nos queda a nosotros como garantía de la defensa de los derechos? Porque los problemas en el derecho constitucional enfrentan dos derechos que se confrontan. Sí. El derecho de defensa y el derecho a la investigación. Y tiene que haber una proporcionalidad. No puede haber un abuso de uno de ellos, ni tan exagerado el derecho de defensa que neutralice la investigación, ni tan exagerada la investigación que avasalle pues, a las personas en sus derechos, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad, una razonabilidad, que es lo que dice la Constitución y lo que preserva el Tribunal Constitucional. Muy bien, hay tantos otros temas, queríamos hablar también de criminalidad sistemática, pero ya el tiempo nos... Es un eufemismo, es una manera de llamar, porque... Criminalidad sistemática, claro, sí, a ver, como un terrorismo. Sí. El terrorismo es un delito basado en el terror, en el miedo. Mientras uno saca una pistola, amenaza su vida, ¿no? O un cartucho de dinamita, amenaza su vida, el terrorismo es el miedo que se genera de manera colectiva, bien sea para razones políticas, bien sea para razones patrimoniales, bien sea para razones sociales. Entonces, en el fondo es la manera de llamar lo mismo con un sinónimo, es un eufemismo.